estar continuando con nuestro estudio positivo del Evangelio de Juan, específicamente en el capítulo 12 del Evangelio de Juan, y durante esta mañana estaremos estudiando los versos 20 al 26. 20 al 26 estaremos desarrollando en la lección de hoy. Usted puede ver el título del sermón, se encuentra en su boletín, y también los versos que estaremos exponiendo. Bien, leamos la palabra de Dios. Juan 12, versos 20 al 26. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Esto, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Pedimos tu favor, tu bendición durante este tiempo, de tal manera que podamos ser edificados, corregidos, instruidos por tu palabra. Y cada día, Señor, seamos formados más a la imagen de tu Hijo amado, Jesucristo. Señor, forma en nosotros tu carácter, forma en nosotros tu mente, tu conducta, tu forma de vivir. Que podamos ser identificados por los hombres como cristianos, porque nos conformamos cada día más a ti, Señor. Te pido esto en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, un poco de contexto. Nos encontramos en el capítulo 12, en el cual ya hemos abordado algunos versículos anteriores, y como ustedes saben, en el capítulo 12 se da aquella celebración en la casa de Simón, ¿verdad?, el leproso, quien había invitado a Jesús, a Lázaro, a sus hermanas, para una reunión de cierta manera festiva, ¿no? Y esta reunión se da en el sexto día, ¿verdad?, 6 días antes de la festividad judía, probablemente la más conocida como la Pascua, ¿no? Esto quiere decir que 6 días antes quiere decir el día sábado. Así que Jesús sube a Galilea, ¿verdad?, a esta fiesta, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre aquel famoso evento donde María, ¿verdad?, vierte un perfume de gran valor, ¿verdad?, un aroma de gran valor que ella tenía guardado, que es conocido como nardo puro, en el cuerpo de Jesús. Lo unge totalmente, ¿no? El Juan nos dice específicamente que fueron sus pies, ¿verdad?, pero los evangelios sinópticos nos dicen que fue todo su cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Lo que el evangelio de Juan nos dice es que María, ¿verdad?, seca los pies de Jesús con sus cabellos, lo cual era parte de, o iba en contra de una tradición muy popular, no bíblica, sino judía, donde la mujer tenía que sostener siempre su cabello, tenerlo, por decirlo así, con un gancho, cubierto de alguna manera, y que no podía estar suelto. Y lo que hace esta mujer, ¿verdad?, es soltarse el cabello para poder secar los pies de Jesús. Y como analizamos en aquel momento, evidentemente la adoración a Dios va por encima de cualquier tradición humana. El mandato de darle gloria a Dios va por encima de cualquier prejuicio, concepto humano que podamos tener y que nos detenga. Tenemos que poner como prioridad
a Cristo. Luego, posteriormente, se da, ¿verdad?, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. El versículo nos dice que fue un día después. Esto es conocido como el Domingo de Ramos, ya que la reunión fue el sábado. El Domingo de Ramos es la entrada triunfal de nuestro Señor Jesús a Jerusalén. Jesús es reconocido por las multitudes que habían allí como el Rey que había de venir, como el Mesías. Y tal como analizamos, podían existir dos maneras de ver esto, ya que no voy a negar que aquí habían verdaderos creyentes que sabían de qué manera Jesús era el Mesías prometido. Tal como Juan lo entendió, Juan el Bautista, él era el Cordero que quitaría el pecado del mundo, y muchos de los que estaban aquí sabían eso. Sin embargo, quizá la mayoría veía a Jesús solamente como un medio para buscar su liberación del Imperio Romano. Su fe, su demostración de fe, su demostración de alabanza, de victoria, y de gran holgorio, por decirlo así, era simplemente superficial. Era superficial, no era una fe genuina en la obra redentora de Cristo, sino que estaba basado en los intereses políticos y nacionalistas de Israel. Así mismo, como en el capítulo 6, el versículo 15 de Juan, los hombres querían a la fuerza, dice el texto, a la fuerza hacer rey a Jesús. Y Jesús se fue de ellos, se apartó de ellos. Asimismo, en esta ocasión, obviamente sin la fuerza, Jesús mismo se presenta como tal. Él mismo acaba con el ministerio público de Jesús siendo, ¿verdad?, anónimo, y ahora es expuesto a todos. Ya Jesús venía enseñando que él era el Mesías de forma explícita, cuando antes decía, sí, a lo que había sanado, no le digas a nadie. ¿Verdad? Le decía lo que no le digas a nadie que te haya sanado. Ese era el anonimato de Jesús al principio de su ministerio, y posteriormente fue empezando a decir, yo soy igual a mi Padre. Mi Padre es Dios, todas las obras que Él hace, yo las hago, etcétera, etcétera. Y ahí iba revelando su divinidad, y todos los hombres empezaban a rebelarse contra Él en ira y enojo por blasfemia. Y posteriormente a eso, no solo lo enseña, sino que se muestra así en la entrada triunfal como lo que Él es, un rey. Un rey. La Biblia nos dice al final, en el capítulo 12, versículo 19, que los judíos que habían intentado matarle, que estaban planificando y habían ya llegado a la conclusión de que iban a darle muerte, incluso no solo a él, sino a Lázaro. Lázaro, que había sido resucitado. Y la razón por la cual querían matar a Lázaro era porque a través de Lázaro, la Biblia dice, muchos creyeron. A través de Lázaro muchos creyeron. Así que matémosle también, decían los judíos, los religiosos de la época. Y el versículo 19 me encanta, como lo dije en la lección anterior, porque me encantan los finales felices, por lo menos de la lección anterior. Y el versículo 19 dice, pero los fariseos dijeron entre sí, ellos estaban reunidos y ellos se decían unos a otros, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Esa es la frustración pura. Esa es la derrota pura en todo su esplendor. Los fariseos que habían determinado ya un plan, ya tenían todo dicho, ya todo lo tenían, bueno, vamos a matar a este, vamos a acabar con esto, y se acabó esta aparente revolución. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dicen los fariseos? Ahora no podemos hacer nada. Las multitudes abarrotan y siguen a Jesús. Si hacemos algo, nos van a matar. Si acabamos con el que han nombrado su rey, nosotros seremos asesinados por él. Nada de lo que hicieron sirvió para nada. Así que ellos empezaron a recriminar entre ellos, ¿verdad?, lo inútiles que eran. Y sin duda alguna, esto era una gran derrota para ellos. Gran derrota para ellos. Ahora, hay un aspecto interesante. En ese versículo 19 ellos dicen, el mundo se va tras él. Pero seamos realistas.
Nuestros antepasados ni siquiera sabían que Jesús existía en América. Así que decir que era el mundo entero no era específicamente preciso. Así que el mundo como tal era una hipérbole de parte de los fariseos. Ellos estaban hablando en forma de hipérbole, una exageración. Era muy común de los judíos hablar de esa manera. Sin embargo, para ironía de todo esto, no era tan hipérbole, ya que como mencioné la semana anterior, Josefo registra que para las fiestas de la Pascua se reunían alrededor de 3 millones de personas en Jerusalén. 3 millones de personas se reunían para la fiesta de la Pascua. Eso incluía a judíos de todas las provincias de Israel, ¿verdad? Que los galileos, los de Betania, todos iban a Jerusalén, ¿verdad? Ahora, no solo ellos, sino que también iban los judíos de la dispersión, los que estaban dispersos por el imperio greco-romano. Pero no solo eso, sino que también habían gentiles. Eso lo vemos en Hechos, por ejemplo, en la fiesta de Pentecostés, donde habían personas de otras nacionalidades y vieron a los cristianos hablar ¿en qué? En sus idiomas, porque ellos no eran judíos. Y los judíos, que no eran bien conocidos por ser letrados, ¿verdad? Estudiados, estos gentiles los escucharon hablar en su idioma. Es un ejemplo de ello. Aquí vemos otro ejemplo, ya que el versículo que vamos a estudiar inicia diciendo: había ciertos griegos. Helenes es el término para griegos. Helenes, que de ahí viene el término español, los helénicos, ¿verdad? Entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos griegos, algunos discuten quiénes eran realmente. Y para ello, algunos opinan que eso es una descripción judía para cualquier gentil. Ellos le llaman a cualquier gentil, ¿verdad? Helénicos, ¿verdad? Porque era la cultura greco-romana y todo estaba permeada de la mitología, de la religión, de lo que es la sabiduría o filosofía griega. Así que algunos consideran que era simple una mención genérica y no podemos saber exactamente la nacionalidad de estos individuos. Sin embargo, este verso en particular, independientemente de que se refiera a griegos étnicos o a cualquier otro etnia del imperio greco-romano, lo que está claro es que, según lo que la Biblia dice, estos que estaban aquí debían ser de dos tipos particulares. O eran prosélitos. ¿Qué eran los prosélitos? Los prosélitos eran griegos o romanos que negaban su religión politeísta del panteón romano o el panteón griego y creían solamente en el Dios judío. Se circuncidaban, hacían todo el proceso de purificación para entonces ser partícipes de la religión judía, y ellos podían, ¿verdad?, entrar y participar de toda la liturgia judía. Sin embargo, no era el único grupo, también estaba el otro grupo que eran los temerosos de Dios. Y los temerosos de Dios eran un grupo más bien que tenía cierta afinidad con el judaísmo. No era un grupo convertido plenamente, sino que tenía en gran estima la religión judía y la religión del Dios de Israel. Y eso lo podemos ver en la Biblia en una serie de ocasiones. Por ejemplo, el libro de los Hechos, que es normalmente donde podemos encontrar eso, el capítulo 8, dice lo siguiente, versículo 26. Vamos a leer el 26 y el 27. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es el desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido
a Jerusalén, ¿a qué? A adorar a Dios. Esta persona, este personaje que se conoce como el eunuco, ¿verdad? De Etíope, era simplemente un servidor de una persona noble, una persona con poder, que tenía también esta afinidad con la religión judía y ascendía a Jerusalén para participar de las liturgias judías. Sin embargo, los gentiles o los temerosos de Dios no participaban dentro del templo. Ellos no entraban dentro del templo. Ellos se quedaban en los atrios del templo por no ser judíos, ¿verdad? Ellos estaban separados, sin embargo, les daban cierta participación. Y es por eso que, por ejemplo, en el capítulo 13 del libro de los Hechos, Pablo, cuando enseña en Antioquía de Pisidia, dice lo siguiente. Versículo 16. Están en el templo. Ellos iban a los templos de estos lugares judíos y hablaban primeramente con los judíos, pero dentro de estas reuniones había lo siguiente. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios. Y los que teméis a Dios. Luego en el versículo 26 dice: varones hermanos. Otra vez hablando Pablo, y aquí es un poquito más claro. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Este era un grupo aparte. No eran hijos de Abraham, no eran israelitas, eran gentiles, ¿verdad? Que estaban dentro de la congregación de judíos. Así que Pablo se dirigía a ellos como los temerosos de Dios. Otro ejemplo, pero para que usted lo busque luego, cuando Pedro se dirige a Cornelio. Cornelio no es judío, Cornelio es gentil. Y la Biblia habla de que este era un hombre justo y temeroso de Dios. Así que usted puede ver, y usted sabrá una cosa, el hecho de que diga temeroso de Dios no quiere decir que sea creyente, porque es exactamente ese el motivo por el cual Pedro llega a la casa de Cornelio, para predicarles el Evangelio y para que toda su casa sea salva. Ellos no eran creyentes, sino que ese título de temeroso de Dios era una forma de describir a gentiles, ¿verdad?, que tenían algún tipo de afinidad a la religión judía. Aquí tenemos un grupo de griegos que ha ascendido a Jerusalén a adorar, ¿verdad? Y este término adorar es utilizado también de otra forma, tiene un significado que es besar la mano. Y algunos usan otro término, ¿verdad? La forma más, por decirlo así, vulgar es lamer la mano, pero se interpreta mejor como besar la mano de. ¿Usted ha visto a la reina de Inglaterra cuando llegan los súbditos? Bueno, eso era antes, ya no creo que se haga tanto, pero especialmente en esta época. Pero era una costumbre que cuando llegaban en presencia de la reina, un súbdito, por un primer ministro, por ejemplo, el primer ministro no le podía dar la espalda nunca a la reina. Siempre que se presentaba frente a la reina, iba de frente, y cuando él se tenía que retirar, él daba pasos hacia atrás y luego daba media vuelta y se iba, cuando estaba fuera de la presencia de la reina. Pero en su saludo, aparte de que es de frente y tenía que hincarse, no solo se hincaba, sino que la reina le entregaba la mano y el súbdito besaba la mano de la reina. ¿Por qué? Porque en la cultura, especialmente europea, se entendía que los reyes tenían cierta divinidad y estos llevaban o emanaban majestad. Eran el ideal del hombre, el ejemplo o el molde idílico de la humanidad. Debíamos ser como ellos, ¿verdad? Y por este motivo se presenta así, de tal manera que debían adorarle. Era una forma de adoración, por decirlo así.
de exaltación a los reyes. En este caso, los griegos iban a adorar al Dios judío en los atrios, ¿verdad? Para la fiesta de la Pascua. Ellos reconocían la historia de la liberación de Israel de Egipto y entendían que esto era loable, loable. Ahora estos griegos, dice la Biblia, que se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Ahora imagínense esta comidilla, ¿no? Vienen los griegos y se acercan a Felipe. La pregunta es: ¿por qué se acercan a Felipe? Felipe es un nombre griego. Y Juan relaciona desde un principio en el capítulo 1, relaciona a Felipe con Andrés, porque Andrés también es un nombre griego. ¿El motivo de esto es que acaso Felipe y Andrés son griegos? No, Felipe y Andrés no son griegos. Sin embargo, es interesante de dónde dice que ellos son. Ellos son, dice, de Betsaida de Galilea, al norte. Y Betsaida en Galilea, ¿verdad?, era un lugar donde había mucha población gentil. Algunos eruditos consideran que habían hasta 20.000 personas no judías viviendo en esa zona. Es por eso que Natanael en el primer capítulo dice: ¿acaso puede salir algo bueno de Galilea? ¿Puede salir algo bueno en Nazaret? Cuando se refieren a Jesús. Tal parece que Galilea era más abierta con las culturas foráneas, con las culturas extranjeras, y no era tan cerrada o celosa como los de Judea al sur, que eran más puristas, que enseñaban, ¿verdad?, la pureza étnica, la pureza de sangre, del linaje de Abraham, y desechaban a todos los gentiles. Parece ser que Felipe y Andrés no tenían ese prejuicio tan exacerbado como los otros, y es por eso que ellos se acercan, quizá a rostros familiares, a Felipe, Felipe, el vecino, y se acercan a ellos, y Felipe le pregunta a Andrés. ¿Pero por qué le pregunta a Andrés? Porque, ¿qué hubieran pensado la multitud de judíos cuando unos griegos son aceptados en la presencia de Jesús? Recuerde que Jesús es el Mesías, el Rey de Israel, y los judíos todos tienen prejuicio contra los gentiles. ¿Qué hubiera pensado? Es por eso que Felipe queda: ay, ¿ahora qué hago? Andrés, tú dime qué opinas. ¿Estos hombres quieren ver a Jesús? ¿Que los dejamos pasar o cómo hacemos? Y Andrés queda: no sé, no sé, no me han enseñado esto en logística, en la logística mesiánica, no sé qué hacer. Así que ellos realmente no saben qué hacer con la situación. ¿Qué va a pasar si los demás, la multitud de judíos, los ven esto, ¿verdad? ¿Qué va a pensar? ¿Lo va a rechazar? ¿Lo va a odiar? Van a pensar que es un traidor, porque está teniendo algún tipo de coinonía con los que se supone son los enemigos, ¿verdad? Pero Felipe y Andrés deciden presentárselo a Jesús y que Jesús resuelva. Señor, este es tu problema, por decirlo así. Atiéndelo, por favor. Y Felipe, sí, dice la Biblia, se lo dijeron a Jesús. Jesús, unos griegos te quieren ver, unos griegos te buscan. Y me llama mucho la atención el término ver. ¿Ok? Dicen el versículo 21 dice que le rogaron. Le rogaron, ¿no? Y que, bueno, usted, no sé si sería un inconveniente, ¿verdad? Usted disculpe, si le molesta, nos vamos. No. Le rogaron. Probablemente Felipe dijo: no, el Señor no acepta visitas. No. Y ellos insistieron: pero por favor, queremos escucharle, queremos verle. Y la palabra aquí ver no es blepo en griego. Blepo de mirar, de solamente observar, hablando solamente del sentido fisiológico, sino que es eido. Eido, que viene del verbo, ¿verdad? Este es un término en pasado, pero que viene del verbo oida, que significa conocer.
te rogamos, Felipe, que nos deja conocer a Jesús. Queremos conocerlo. No solamente verlo de lejos, hola, maestro. No, ellos quieren hablar con Él, quieren conversar con Él, quieren escucharle hablar. Ese es el deseo de estos griegos. Ahora quiero que ustedes mediten algo. Estos griegos son gentiles, no son judíos, por lo tanto no son, ¿verdad?, personas que viven en el territorio israelí, vienen de afuera. Ahora mediten esto, la obra de Cristo, los milagros portentosos que ha hecho el Señor, han llegado hasta más allá de la frontera de Israel. Han impactado al mundo entero. El griego, ¿verdad? Perdón, el judío entendía que el mundo era Asia Menor y todo el imperio greco-romano. Ahí se acababa el mundo, no había más. Y por eso los fariseos dijeron, el mundo va tras él. El mundo va tras él. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora bien, dice, continuamos acá, la respuesta de Jesús a los griegos. Dice el versículo 23. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahora bien, algunos podrían pensar en este versículo que esto se refiere a la fe de los griegos, ¿verdad? Y uno de estos, por ejemplo, era San Agustín. San Agustín tenía un comentario interesante de este versículo y decía que cuando los griegos se presentaron a Jesús, lo que Jesús vio en su mente fue la promesa cumplida de un linaje, ¿verdad?, de toda tribu y nación. Vio su linaje amplio por todo el mundo, nos vio a nosotros, nos vio, ¿verdad?, a todas las naciones de Asia, de Europa, de América, de Oceanía, y cómo todas estas naciones postraban sus rodillas ante Él, y esta es la glorificación de la que habla Jesús aquí. Ahora, he de decir una cosa, me parece impresionante el comentario de Agustín. ¿Cómo pudo ver esto? No en esa época. Sin embargo, no es tan preciso con respecto a lo que Jesús dice. Tiene que ver, sin embargo, no es preciso. Y falta algo muy importante. Aquí, el punto clave de este versículo es la hora. La hora en griego es hora. De ahí viene nuestra palabra para identificar la hora. Pero en griego, hora, ¿verdad? Así mismo, como lo escuchan, así mismo es el griego, hora. No significa solamente, ¿verdad?, un periodo de 60 minutos. ¿Verdad? No solo eso, sino que también implica un periodo de tiempo, una temporada. Una temporada, ¿verdad? También era usado así por los griegos, el término hora. Así que podían ser muchos años, puede ser una época entera, puede ser un periodo de tiempo. Y si vamos a versículos anteriores, ¿verdad?, podemos entender, por ejemplo, en capítulo 2, el primer milagro de Jesús. Jesús reprende de alguna manera a su madre y le dice lo siguiente en el capítulo 2, versículo 4. Le dice lo siguiente a María, dice. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Aún no ha venido mi hora. El término aquí es, no ha llegado el momento. Y aquí era con respecto a un milagro. María le pedía un milagro. Se han quedado sin vino. Y Jesús entendía que si Él manifestaba su poder, inmediatamente, ¿verdad?, ocurriría o se aceleraría, ¿verdad?, el reconocimiento de Cristo como el Mesías. Esta es la hora de la que está hablando Jesús, la hora que ya ha llegado. En el capítulo 12. Capítulo 7 también nos habla acerca de esto, aunque no usa el término hora. Versículo 6. Versículo 6, capítulo 7 de Juan dice,
Entonces les dijo, e irónico, primero fue con su madre, ahora con sus hermanos. Dice así, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas acerca del mundo, ¿no? Y asimismo, pues hay otros versículos que hacen referencia a esa hora, ¿verdad? El tiempo, el cual no estaba todavía determinado para que muriese Jesús, ¿verdad? Era muy común en una ocasión, luego posteriormente en el Evangelio de Juan, que leímos que Jesús fue al predicar, pues posterior a predicar, los judíos empezaron a buscar matarle, de alguna manera apresarle. Y Jesús se zafó de esa, ¿verdad? Ese intento de apresarle. Y la Biblia dice que la razón por la cual eso ocurre era porque no había llegado la hora de Jesús. Ahora, ¿de qué hora se está refiriendo? Se está refiriendo al tiempo predeterminado por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en el cual Jesús iba a morir por los pecados de su pueblo. Esa es la hora de la que se refiere Jesús. Es por eso que Pedro, cuando habla de la muerte de Cristo en el capítulo 3 del libro de los Hechos, se disculpe que hoy estamos como esgrima bíblica, pero es necesario. Capítulo 2, versículo 23. Pedro está hablando acerca de Jesús, a quien los judíos asesinaron, y dice el versículo 23. A este, hablando de Jesús, a este, entregado por el determinado consejo, precepto, propósito, esa palabra puede ser intercambiable, y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándoles. Les responsabiliza a los judíos, a los que les predica, y les dice, ustedes son los responsables. Pero también les enseña que la hora de la muerte de Jesús, la hora en la que fue traicionado por Judas, la hora en que fue apresado por los romanos, la hora en que estuvo frente a Pilato, o la hora que estuvo frente a Herodes, o la hora que fue juzgado en la cruz, todo fue determinado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Nada pasó por casualidad. Nada ocurrió de forma espontánea. Ocurrió como Dios lo había determinado. Y como Jesús era Dios, Él sabía cuándo era la hora y cuándo no. Y es por eso que Él lo dice en varias ocasiones. Aún no es el tiempo. Aún no es mi hora. Pero acá dice, ha llegado la hora. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Pero hay un detalle. ¿Por qué dice que la crucifixión es parte de su gloria? No, eso no es humillante. ¿No dice Filipenses, se humilló a sí mismo? ¿No habla de eso? ¿No dice que es una humillación morir? Ahora bien, no negamos que su muerte fue una humillación. Fue una condena por nuestro pecado, no el pecado suyo. Pero ¿de qué manera Cristo es glorificado en su muerte? ¿De qué manera el Hijo del Hombre adquiere y merece gloria en su crucifixión? Permítame expresarlo de una forma simple. Juan 3, 16. Usted reconoce. Dice el verso, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Cristo colgaba del madero, no era un simple hombre condenado. Como bien dijo un
teólogo, ahorita no recuerdo el nombre, ese lugar era el púlpito en el cual Dios predicaba de su amor. El Gólgota, la cruz, al mundo les enseñaba de su amor. Un amor del cual el mismo Pablo les exhorta a los efesios a que indaguen más profundo, de que inquieran más alto, de que ellos puedan ser llenados del amor de Dios y de todo el alcance que tiene ese amor. Los efesios todavía no comprendían la anchura, la altura, la longitud del amor de Dios, porque el amor de Él trasciende incluso nuestro entendimiento. Y es tal ese acto que trascendía la filosofía y la sabiduría de los griegos. Porque en el libro de Corintios, 1 Corintios, Pablo, en el capítulo 1, nos habla de los intereses de los judíos y de los griegos. Los judíos querían señales, prodigios, que los muertos se levantaran de entre las tumbas y que cayera fuego del cielo. Eso es lo que pedían los judíos. Ahora los griegos buscaban sabiduría, buscaban soliloquios, buscaban lógica, ¿verdad? Poder entender las cosas de forma causal. Esto tiene sentido, me parece que tiene sentido, esto aquí, esto acá, esto allá. Perfecto. Ahora imagínese usted siendo una persona del primer siglo, diciéndole a un griego que el Dios al que él cree, o sea que usted cree, murió en una cruz. O sea que tú me estás diciendo a mí, en griego, me estás diciendo a mí que el Dios eterno murió en una cruz. ¿Tú me quieres tomar el pelo a mí? ¿Tú piensas que yo voy a sucumbir a esa vulgaridad teológica? No sé, no. Yo creo en un Dios mucho más grande que ese, decían los griegos. Yo creo que el concepto de Dios es mucho más grande. Eso que tú me dices es comparable a los poetas paganos que tenemos nosotros los griegos, ya que los mismos filósofos criticaron a los poetas que hablaron acerca del panteón griego. Ellos tenían ideales de la divinidad, los filósofos. Ahora, ¿qué dice Pablo? Pablo dice, bueno, vamos a explicarle la cuestión de la crucifixión, ¿no? Y la doble naturaleza de Cristo. No. Este es el mensaje de Pablo. Porque los judíos piden señales, versículo 22, y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. A Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, tropezadero. Y para los gentiles, insensatez, locura. Es una locura lo que tú me estás diciendo. Pero nótese la confianza de Pablo. Pablo no confiaba en su estilo, no confiaba en su estrategia, no buscaba atraer más personas a escucharle. Él solamente quería comunicar el mensaje que él entendía tenía poder para salvación. Y esta es la gloria que hay en la crucifixión de Cristo. Versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Nótese esto, el llamado, el que ha sido elegido por Dios, el que es llamado en su corazón y que es transformado en su corazón como Lidia en el capítulo 16 de Hechos, que abrió su corazón a escuchar las palabras de Pablo.
ese hombre, esa mujer que escucha las palabras de Dios, ve a Cristo en la cruz y no ve, ay, pobrecito, ay, qué triste, ay, no lo volveré a hacer, Señor. No. Y hago esto no por usted, no por nada, sino porque la primera vez que yo vi la pasión de Cristo, ¿sabe lo que yo decía? Siempre me causa gracia pensar en eso, porque lo que hice inmediatamente después fue pecar como caballo sin freno, ¿no? Y eso no era poder de Dios para mí. Pero cuando verdaderamente fui llevado al Gólgota, cuando por primera vez llevé la cruz de Cristo, cuando sentí los látigos del Señor, la corona de espinos y los clavos en sus manos y en su costado, ahí fui y vi el poder de Dios y su sabiduría. Sí, es humillante ante los ojos de los hombres, pero es poder de Dios y sabiduría de Dios. Fue el plan perfecto de Dios ejecutado de forma magistral. Cristo llevó en su cuerpo nuestras transgresiones, nuestros pecados. Derramó su ira a Dios Padre sobre el Hijo en la carne, de tal manera, mi querido hermano, que todo aquel que cree en Él, ya no hay condenación para usted. La copa de la ira que era para usted fue derramada sobre Cristo. No hay una copa aparte, no, por si acaso le tengo otra ira de repuesto. No, Él ha bebido toda la copa que era para usted y para mí. De tal manera que ahora Dios no toma por inocente al culpable de forma injusta, sino que es Dios justo y el que justifica, porque ya hizo pagar nuestros delitos en Cristo. En Cristo nuestras culpas han sido saldadas. De tal manera que Dios no es acusado de injusticia por hacer pasar a este grupo de pecadores al cielo sin merecerlo. Porque ahora Él nos justifica, porque hay un mérito para justificarnos. Ese mérito es la vida perfecta y obediencia de Cristo. Esa es la gloria de la que habla Jesús aquí. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Es la belleza, la majestad de la que habla Jesús. Ha llegado el momento de morir. Ha llegado el momento de que el plan sea consumado. ¿No? Desde el estado. Ahora bien, esta es la obra de Cristo. En otras palabras, el lenguaje que se usa aquí y aquí en adelante es proverbial. Es un mashal, como se habla en hebreo. Para los griegos no lo sabemos. De aquí en adelante no sabremos más de los griegos. No sabemos si entendieron, no sabemos si quedaron definitivamente este hombre. No entiendo nada, ¿verdad? No lo sabemos. Pero lo que está claro es que Jesús sí enseñó acerca de su muerte y resurrección. Lo que sigue es una analogía, un ejemplo de agricultura. Y luego dice Jesús, de cierto os digo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Y alguno podrá pensar, ok, otra vez un consejo agrícola, ¿no? Es la parábola del sembrador, ¿verdad? Hace montones de ejemplos que usó Jesús de esa manera. Pero la intención de Jesús es afirmar lo que acabamos de decir. Por eso digo que quizá Agustín no atinó al blanco en este sentido. Porque lo que Jesús está diciendo acá es que cuando hay una semilla que no muere y que cae en la tierra,
no va a germinar. Esa semilla se va a quemar por el sol árido o se va a ahogar si cae demasiada lluvia. Aparte, no va a echar raíces y por lo tanto no va a dar fruto. Cuando el término Jesús dice muere la semilla, yo creo que usted recuerda aquellas famosas clases en la escuela cuando a usted se le dijo agarra un frijolito, ¿verdad? Y lo lleva en un frasco, ¿verdad? Y le echa agüita en un algodón y usted va a ver cómo se da todo el proceso, ¿no? Bien, usted tenía un frijolito y ese frijolito en unas cuantas semanas dejó de existir. A eso se refiere Jesús aquí. Una semilla que da fruto es una semilla que dejó de ser semilla, murió la semilla. Es una semilla que ha sido sembrada y ésta germina hasta dar fruto, ¿verdad? Así que el frijolito que usted invirtió, luego al final del proceso usted lo ve arriba formándose como una hoja. Pero ya ahí tiene lo que sembró, frijol por frijol. Pero acá el versículo dice, pero si muere, lleva mucho fruto. Pero si muere, lo que usted invirtió, usted obtiene el doble, el triple, el cuádruple, y así sucesivamente. Yo sembré hace mucho tiempo una pequeña semilla de naranja en una casa que ya no es nuestra. Y ese es como mi hijo. Yo he pasado por esa casa antigua que teníamos. Y siempre veo a mi hijo allá, grande y robusto. Y yo lo vi retoñito, un vástago, ¿no? Pobrecito. Pero ahora es un árbol grande en esa casa que ya no es nuestra y da fruto cada temporada. Y solo fue una semilla. A eso se refiere Jesús. Ahora quiero que usted... ¿Por qué digo estos ejemplos? Porque eso era lo que pensaban los judíos o los griegos cuando lo escuchaban. Ellos inmediatamente se imaginaban las palabras de Jesús. El problema es que se quedaban en eso solamente. Y no entendían el mensaje detrás de esto. Mi querido hermano, Jesús es la semilla. Jesús debe morir para que haya mucho fruto. Es necesario que la semilla muera para que haya mucho fruto. Si no muere, la semilla quedará sola. Y no porque él necesite estar acompañado, sino que si él no muere, usted y yo recibiremos el pago que merecemos. Y no habrá linaje escogido. No habrá fruto de su obra, porque no hay obra. Isaías 53 nos dice un poco de esto, de lo que Jesús está diciendo aquí. Isaías 53, versículo 11. Vamos a leer desde el versículo 10. Isaías 53, 10, 11. Con todo esto Jehová, Dios, quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. ¿Qué verá? Verá linaje, descendencia. Cuando él muera, cuando su vida sea el cordero, ¿verdad?, expiatorio. Dice, verá linaje. Vivirá por largos días y su voluntad y la voluntad de Jehová será en su mano prosperado. Dice el versículo 11, reafirmando lo anterior. Verá el ¿qué? El fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Su muerte en la cruz no es en vano. No es, bueno, vamos a ver qué pasa si la gente cree o no ahora. No. Jesús hace esta obra con la garantía de que verá linaje, de que verá un pueblo redimido y de que los pecados de su pueblo serán saldados, serán perdonados. Esta es la garantía de su obra en la cruz.
Si es su garantía, es nuestra garantía también. ¿Por qué dice esto el Señor Jesús? Ahora sí volvemos a Agustín. Agustín dijo algo tremendo. Pero ahora ese comentario creo que va más ligado a este otro versículo y no tanto al versículo anterior. Es necesario que Cristo muera para que haya mucho fruto. Y continuando con el pensamiento de Juan, usted se dará cuenta de que Jesús ha hablado de esto antes. Jesús dijo que había otro redil de ovejas a la cual él iba a buscar para unir en un solo redil, para que fuese un solo rebaño con un solo pastor. Así que sí, Jesús se está refiriendo a que ahora que Jesús, el nombre de Jesús retumba por todas las fronteras del mundo, ahora ha llegado el momento, ha llegado la hora para que el Cristo muera en la cruz por el pecado de todos ellos. No solo los judíos elegidos por Dios, sino los gentiles que Él ha determinado para salvación. Eso es un mensaje no solo para nosotros, que somos el recipiente de esta bendición, sino también para los judíos y discípulos que tenía ahí enfrente. Él les estaba diciendo: yo no vine a salvar solamente a ustedes. Ustedes piensan que yo he venido a salvarlos a ustedes y a liberarlos a ustedes de forma política, militar. No, mis queridos amigos. Yo he venido a salvarlos a ustedes y a todo el mundo. A los gentiles, a los griegos, los romanos, los panameños, los americanos, los hondureños. A todos he venido a salvar. De toda tribu y de toda nación. ¿Eso no fue lo que dijeron los samaritanos? Recuerde que los samaritanos no son judíos, son rechazados por los judíos, porque ellos son mestizos, ellos no son sangre pura. Ellos se han mezclado entre razas, y los samaritanos son despreciados por los judíos. Y cuando Jesús está en Samaria, dice que la mies está blanca, lista para cosecharse. Y hubo una gran salvación en Samaria cuando las multitudes llegaron en la presencia de Jesús. Y ellos, los samaritanos, dijeron: este es el Salvador del mundo. Porque ellos entendían que ellos no eran judíos. Pero ellos también sabían que si este hombre ha llegado y dice ser el Cristo, el Mesías esperado por los judíos, y ha venido ante nosotros prometiéndonos salvación, entonces Él no es el Salvador de los judíos solamente. Él es el Salvador del mundo. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. El alcance de la gloria del Evangelio de Cristo. Cada vez que usted piense: yo no le voy a hablar a mi vecino porque no tiene cara de elegido. No piense así, hermano. Porque usted está cometiendo el mismo error que los judíos. Predique el Evangelio y espere en Dios. No es que mis familiares son muy necios. Predique el Evangelio y espere en Dios. No es que mi pareja, que va de milagro me deja venir a la iglesia. Predique el Evangelio y espere en Dios. Espere en Dios. Pero sea fiel al Evangelio. No importa la consecuencia. Y aquí el título del mensaje. El versículo 25 dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. ¿Qué quiere decir esto? El versículo 24 habla de la obra de Cristo, necesaria para que haya mucho fruto. Pero el versículo 25, ¿verdad?, nos habla acerca de nuestra obra para que ese fruto, ¿verdad?, se dé.
¿Cuál es esa obra? Si no amamos a Dios antes que este mundo, pues usted y yo nos perderemos. O, para decirlo de otra manera, estaremos perdidos. Pero si amamos a Dios sobre todas las cosas, incluso por encima de nuestra propia vida, eso es demostración de que tenemos vida eterna. Y esa misma actitud y carácter y pensamiento preservará nuestra vida. No caeremos. Eso es lo que dice el versículo. Ahora, permítame traer de nuevo a Agustín de vuelta. Agustín decía, algunos han llegado a pensar que si se quitan la vida, los homicidas, pero interpretando este versículo, ¿verdad? Que podrán obtener la vida eterna. Sí, en esas épocas habían suicidas cristianos, ¿no? Eran kamikazes cristianos. Y ellos pensaban que quitándose la vida, obtendrían la vida eterna. Nada más alejado de la verdad, dice Agustín. Lo que esto significa es que estemos dispuestos a morir si es necesario por la causa de Cristo. Eso es lo que habla. Y hay otro contexto. Cuando los demás, por ejemplo, esta es la única ocasión que esta frase va a aparecer en Juan. Pero en los evangelios sinópticos aparece constantemente. En Mateo aparece 2 veces, Lucas aparece 2 veces, Marcos aparece 1 vez. Y usted podrá ver esas referencias. Quizá uno de los versos más comunes o más famosos y más polémicos es aquel donde Jesús le dice: el que ama más a su familia, el que no aborrece a su familia por amor de mí, no es digno de mí. Yo, ¿cómo? ¿Verdad? Algunos piensan, entonces, ¿qué pasa con honrar a tu padre y tu madre? El versículo debe ser entendido de la siguiente manera. Tienes que amar a Dios tanto que parezca que tienes en poca estima a tu propia familia. Y permítame poner un ejemplo actual, no de esa época, actual. Si un musulmán cree en Cristo, esa persona muere. Puede morir de 2 maneras. Uno, juzgado y asesinado por su propia familia o por su propio pueblo. Y no estoy exagerando. Si son blasfemos, la blasfemia es castigada con la muerte en los países musulmanes. Pero en el mejor de los casos, entre comillas, estas personas que creen en Cristo son desechadas de sus familias. Literalmente, nunca existieron. Sus nombres son borrados, su descendencia no existe para ellos y son echados fuera de la casa. En el mejor de los casos. Y ellos tienen que irse ahí, son desterrados de ese lugar. Nunca existieron. Oye, ¿qué tal tu hijo Fernando? ¿Quién? No sé quién es. Y no estoy exagerando. Hubo un caso que escuché de una joven que murió quemada con ácido en estas naciones musulmanas, después de haberse convertido a Cristo. Su propio hermano le lanzó ácido por haberse convertido a Cristo. Sí, hoy en nuestra cultura, en nuestra nación, ¿qué podría implicar eso? Allá es latente, pero acá no parece serlo. Mi querido hermano, usted lo sabe, yo lo sé, que muchas veces no hemos querido obedecer a Dios por el qué dirán. No hemos querido hacer la voluntad de Dios por el qué pensarán de ti. Usted solo lo sabe. Y yo sé mis episodios también. Ahora imagínense que estas cosas solo son opiniones y comentarios. Solo eso. No es una hoz traspasando tu cuello. No son clavos traspasando tus manos. No es una lanza, ¿verdad?, que te traspasa por el cuerpo como le pasó a Jacob. Una espada. No. Nada de eso. Solo son opiniones
y comentarios. Y a veces esas opiniones y comentarios nos hacen retroceder de formas escalofriantes de nuestra fe. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a testificar de Cristo? ¿Hasta la muerte? ¿Estamos dispuestos a testificar de Cristo aunque eso nos cueste la vida? Si esta no es una realidad en nosotros, cuando se nos amenace, de alguna manera, no testificaremos de Cristo. Cuando se burlen de nosotros, no testificaremos de Cristo. Cuando se hable mal de nosotros, no testificaremos de Cristo, porque no estamos dispuestos a morir por Él. Lo que Cristo está diciendo es lo siguiente: yo moriré por ustedes. No es solo que estoy dispuesto, moriré por ustedes. Lo que les pido es que mueran por mí. Mueran por mí. Estén dispuestos a sacrificarse por mí. Para eso he muerto yo por ustedes. ¿Y cuál es la base de esta aparente, verdad, reto para la iglesia? La iglesia descansa en las promesas de Cristo. Cuando la iglesia ve el sufrimiento y la aflicción por la causa de Cristo, no ve el dolor que viene en adelante. No ve, ay Dios mío, esto es muy difícil. No. La iglesia debe ver esto con gozo y alegría por lo que vendrá después. Ese es el pensamiento que debe tener la iglesia, el esquema mental que debe estar en la iglesia. Y es por eso que el versículo 26 termina de la siguiente manera: si alguno me sirve, sígame. Donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Mi querido hermano, usted no merece honra. Su servicio no lo hace digno de honra. Es por quien usted sirve que lo hace meritorio de honra. Cuando usted sirve a Cristo, usted demuestra que está en Cristo, y es por medio de Cristo que usted es honrado. Jesús enseña esto para que la iglesia descanse de que su trabajo no es en vano, de que su trabajo tiene una recompensa. Pero esa recompensa, en última instancia, es por lo que Cristo hizo, no por lo que nosotros hacemos. Y en eso debemos descansar. Debemos descansar en que todo lo que hagamos, cuando predicamos el Evangelio a las personas que conocemos, cuando obedecemos a Dios y resistimos a la tentación y el pecado, y cuando, por muy a veces difícil que parezca, las cosas más simples, como educar a un hijo, como liderizar el hogar de forma bíblica, estas cosas que muchas veces son despreciadas o tomadas en poco, estas cosas son obedecer a Cristo. Testificar a Cristo a pesar de qué puede pasar, a pesar de lo que dirán. Esto tiene una recompensa. A donde yo esté, dice Jesús, ustedes también estarán. Y mi Padre es honrará. ¿Por qué esto es grande? Porque solo hay uno que merece esa honra. Y por la gracia y misericordia de Dios, usted y yo somos partícipes de esa honra que solo merece el único Hijo de Dios. Es por eso que Pablo dice a los corintianos, a los romanos, somos coherederos con Cristo. Sí padecemos un poco de tiempo. Sí es cierto, el contexto de la iglesia era muy diferente. Pero hoy día es importante dar a entender que no importa el contexto, usted va a recibir oposición. Usted va a sufrir por el Evangelio, ya sea poco o en mucho grado. Usted va a sufrir por él. Usted va a ser afligido por él. Seguir a Cristo no es fácil en un mundo que se opone a él.
ya sea en un grado menos o un grado más. No importa, habrá oposición. Y usted debe ser fiel a pesar de eso. Tal como cantamos, gozo da servir a Cristo. Que es el mismo gozo que Cristo tuvo, según Hebreos, cuando se encaminó al Gólgota. ¿Por qué? Porque Él lo vio a usted y me vio a mí. Y tuvo satisfacción en el linaje que vendría de su sacrificio. Cristo iba a morir por cada uno de nosotros. Y eso lo llenó de gozo. Y lo llevó hasta el Gólgota, a morir gozosamente. Él encontró gozo en servir a su Padre y en servirnos a nosotros, como Él mismo lo dijo. No vine para ser servido, sino para servir. Él nos estaba sirviendo. ¿Cuán indignos somos de Él? No lo merecemos. Y es por eso que Él se ha entregado a nosotros. Porque no lo merecíamos. Él se ha entregado a nosotros. Cristo nos manda a confiar en Él. Cristo nos manda a que descansemos en su Evangelio, sin importar las consecuencias. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, te exaltamos. Te glorificamos, Señor, por lo que hiciste por nosotros en la cruz. Por tomar nuestro lugar, el lugar que merecemos nosotros. No solo eso, sino que tomaste nuestro castigo. Tomaste la copa de la ira que era para nosotros. Y por causa tuya, Señor, hoy tenemos comunión y paz para con Dios. Podemos establecer una relación plena con Dios por causa tuya, Señor. Y no por nuestros propios méritos. Por ello te glorificamos, te exaltamos y te bendecimos, oh Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.